Ahora la empresa es mía. Tú solo eres una mujer. No entiendes de negocios. Esas palabras todavía resuenan en mi cabeza como si las hubieran dicho ayer. Mi hermano Héctor dijo eso en el velorio de nuestro padre, delante de todos los presentes, delante de los tíos, de los primos, de los socios de la empresa, delante de mi madre. Y todos estuvieron de acuerdo, algunos con un movimiento de cabeza, otros con un silencio cómplice. Yo no respondí, no lloré, no grité, solo sonreí, porque en ese momento, mientras el ataúd de mi padre todavía estaba ahí, a pocos metros de nosotros, yo sabía algo que Héctor no sabía, algo que cambiaría todo. Me llamo Montserrat Villafuerte. Tengo 59 años y esta es la historia de cómo el silencio de una mujer puede ser más poderoso que 1000 palabras. Esta es la historia de cómo mi padre me enseñó que la justicia no siempre llega gritando. A veces llega en silencio, como una sonrisa. Papá falleció un viernes de noviembre. Hacía frío esa mañana. El tipo de frío que te abraza los huesos y no te suelta. Yo estaba en la cocina cuando recibí la llamada del hospital. Mi madre lloraba del otro lado de la línea. Se fue, Monse. Tu papá se fue. Dejé caer la taza de café que tenía en la mano. Se rompió contra el piso de la cocina. El café se esparció como una mancha oscura, lenta, silenciosa, igual que el dolor que comenzó a llenarlo todo. Héctor llegó al hospital 30 minutos después que yo. Entró caminando rápido, con esa seguridad que siempre tuvo, esa seguridad de hombre que nunca dudó de su lugar en el mundo. Me miró apenas un segundo. ¿Ya hablaste con los de la funeraria?, me preguntó. Ni siquiera me preguntó cómo estaba, ni a mamá. Solo negocios, siempre negocios. Asentí en silencio. Él sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas, organizando todo, tomando control. Como siempre, yo me quedé sentada junto a mamá, sosteniendo su mano, y pensé en papá, en las últimas semanas, en las últimas conversaciones, en el sobre que guardaba en mi bolso. El velorio fue en la casa familiar, una casona antigua en Polanco que papá había comprado hace 30 años, cuando la empresa apenas comenzaba a crecer. Llegaron cientos de personas, empleados, socios, familiares, amigos, todos con sus condolencias ensayadas. Era un gran hombre. Dejó un legado enorme. La empresa está en buenas manos. Esa última frase la escuché varias veces, y siempre miraban a Héctor cuando la decían. Nunca a mí. Fue durante la noche, cuando la mayoría de la gente ya se había ido, que Héctor reunió a la familia en el comedor. Tíos, primos, mi madre, yo. Él se quedó de pie, como si estuviera dando un discurso. Sé que este no es el momento ideal, comenzó, pero tenemos que hablar del futuro de la empresa. Mi madre levantó la vista, cansada. Héctor, tu padre acaba de fallecer. Lo sé, mamá, pero la empresa no puede esperar. Hay decisiones que tomar, contratos que firmar. Héctor me miró entonces y sonrió. Esa sonrisa que siempre tuvo cuando creía tener el control. Monse, sé que esto puede ser difícil para ti, pero tienes que entender que papá me preparó toda la vida para dirigir la empresa. Tú tienes tu vida, tu familia. No necesitas cargarte con esta responsabilidad. Sentí todas las miradas sobre mí, esperando mi reacción, esperando que protestara, o que llorara, o que aceptara, pero yo solo lo miré y guardé silencio. Porque papá me había enseñado algo muy importante. Me había enseñado que las palabras tienen poder, pero el silencio tiene aún más. Ahora la empresa es mía, continuó Héctor con más confianza. Tú solo eres una mujer, Monse. No entiendes de negocios, no entiendes de números, de estrategias, de negociaciones. Mi tío Roberto asintió, mi primo Fernando también. Hasta mi madre bajó la mirada, y yo seguí en silencio, sosteniendo mi bolso contra mi pecho, sintiendo el peso del sobre que guardaba dentro. Héctor siguió hablando, explicando sus planes, sus ideas, cómo iba a modernizar la empresa, cómo iba a expandirla. Yo escuché cada palabra, cada promesa vacía, cada mentira disfrazada de ambición. Y cuando terminó, cuando todos comenzaron a retirarse, me levanté despacio, caminé hacia la ventana del comedor. Afuera, la lluvia comenzaba a caer, gotas lentas contra el vidrio, como lágrimas que nunca caerían de mis ojos.
Esa noche, sola en mi habitación, abrí el sobre. Dentro había 2 documentos. El primero era una procuración, firmada por mi padre 2 días antes de fallecer, nombrándome directora ejecutiva de la empresa. El segundo era una copia del testamento. 80% de todo para mí, 20% para Héctor. Leí los documentos 3 veces, y cada vez que lo hacía, escuchaba la voz de mi padre. Monse, el mundo está lleno de hombres como tu hermano. Hombres que creen que gritar es lo mismo que tener razón. Pero tú aprendiste a escuchar, y quien sabe escuchar, sabe dirigir. Doblé los documentos con cuidado, los guardé en el sobre, y sonreí. Porque mañana, cuando Héctor llegara a la empresa con su sonrisa de conquistador, habría 50 empleados esperándome a mí, y un documento que cambiaría todo. A veces, confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. Para entender lo que pasó ese día en el velorio, tengo que llevarte años atrás, a un tiempo donde todo era más simple, donde papá todavía reía con esa risa profunda que llenaba toda la casa, donde Héctor y yo todavía jugábamos juntos en el patio, donde la empresa era apenas un sueño en la cabeza de mi padre. Yo tenía 8 años cuando papá abrió su primer taller. Era un lugar pequeño, en la colonia Narvarte. Apenas 3 empleados y una oficina que olía a café recién hecho y a papel nuevo. Papá fabricaba piezas de maquinaria industrial, cosas que yo no entendía entonces, pero que me parecían fascinantes. Héctor tenía 10 años, y desde el principio papá lo llevaba al taller todos los sábados. Los hombres tienen que aprender el negocio, decía mamá. Yo me quedaba en casa, ayudando en la cocina, estudiando, siendo una niña obediente. Pero había algo que mamá no sabía. Los domingos, cuando todos dormían la siesta, papá me despertaba con un susurro. Ven, Monse, vamos a la oficina. Y yo lo seguía en silencio. La oficina de papá en casa era mi lugar favorito en el mundo. Tenía un escritorio grande de madera oscura, estantes llenos de libros de contabilidad, una ventana que daba al jardín, y ese olor a tabaco de pipa y a tinta que hasta hoy me hace pensar en él. Papá se sentaba en su silla. Yo me sentaba en el piso, a su lado, y él trabajaba, revisaba números, firmaba documentos, hacía llamadas. Nunca me explicaba nada directamente, pero yo escuchaba. Escuchaba cómo negociaba con los proveedores, cómo hablaba con los clientes, cómo resolvía problemas que parecían imposibles. Un domingo, cuando yo tenía 12 años, papá estaba revisando un contrato. Fruncía el ceño. Se quitó los lentes. Suspiró. ¿Qué pasa, papá?, le pregunté. Él me miró sorprendido, como si hubiera olvidado que yo estaba ahí. Este contrato, dijo, tiene una cláusula que no me gusta, pero el cliente insiste. ¿Qué dice la cláusula? Papá sonrió. Me pasó el documento. Yo lo leí despacio. No entendía todas las palabras, pero entendí la esencia. Quieren que les des un descuento si no entregas a tiempo, dije. Exacto. Pero tú siempre entregas a tiempo. Siempre. Entonces acepta la cláusula y pide algo a cambio. Papá se quedó mirándome un momento largo. Luego se rió. Esa risa profunda que me hacía sentir segura. Tienes razón, mijita. Tienes toda la razón. Al día siguiente, papá negoció el contrato. Aceptó la cláusula del descuento y pidió un anticipo del 40%. El cliente aceptó. Papá nunca llegó tarde con esa entrega, y nunca más me trató como solo una niña que escuchaba en silencio. Los años pasaron. La empresa creció. Del pequeño taller en Narvarte a una fábrica en Tlalnepantla, luego a otra en Querétaro. Héctor entró a trabajar oficialmente cuando cumplió 25 años. Papá lo puso en el área de ventas, luego en operaciones. Héctor era bueno, no lo voy a negar. Tenía carisma, sabía hablar, sabía vender, pero también era impulsivo. Tomaba decisiones rápidas sin pensar en las consecuencias. Más de una vez papá tuvo que arreglar problemas que Héctor había causado. Contratos mal negociados, clientes molestos, empleados que renunciaban por el trato de mi hermano, pero papá siempre lo defendía. Está aprendiendo, decía. Yo estudié Administración de Empresas en la UNAM. Me gradué con honores, hice una maestría en finanzas,
pero nunca entré formalmente a la empresa. No porque papá no me lo ofreciera. Lo hizo, varias veces. Pero Héctor siempre tenía una razón para que no fuera buena idea. La empresa necesita una imagen fuerte, un liderazgo masculino. Los clientes no van a tomar en serio a una mujer. Monse, tú tienes otras virtudes. No necesitas meterte en esto. Y mamá siempre estaba de acuerdo. Monse, tú vas a casarte, vas a tener tu familia. Deja que tu hermano se encargue de la empresa. Así que acepté un trabajo en una consultoría. Me casé con un buen hombre. Tuve 2 hijos hermosos y dejé que Héctor tomara el lugar que, según todos, le correspondía. Pero los domingos yo seguía yendo a la casa de papá. Seguía sentándome en su oficina y seguía escuchando. Ahora ya no me sentaba en el piso, me sentaba frente a él. Y papá me consultaba. Monse, tengo que decidir si expandimos a Guadalajara. ¿Qué opinas? Monse, hay un proveedor nuevo que ofrece mejores precios, pero no sé si es confiable. Monse, Héctor quiere comprar maquinaria nueva. Son $2 millones. ¿Tú qué harías? Yo analizaba, investigaba, le daba mi opinión, y papá escuchaba. A veces seguía mi consejo, a veces no, pero siempre me escuchaba. Héctor nunca supo de esas conversaciones. Para él, yo era su hermana mayor, la que se casó y tuvo hijos, la que eligió una vida más tranquila. Nunca me vio como competencia, nunca me vio como amenaza, y esa fue su mayor equivocación. Recuerdo un domingo en particular, hace 5 años. Papá y yo estábamos revisando los estados financieros. La empresa estaba bien, creciendo, estable, pero había algo en la mirada de papá que me preocupó. ¿Qué pasa, papá? Él cerró la carpeta, se quitó los lentes. Monse, estoy envejeciendo. No digas eso. Es la verdad. Tengo 72 años. Mi salud ya no es la misma. Todavía te ves fuerte. Por fuera, tal vez. Pero aquí dentro... Se tocó el pecho. Aquí dentro ya estoy cansado. Se hizo un silencio largo. El tipo de silencio que duele. Héctor va a heredar la empresa, dijo papá finalmente. No era una pregunta. Era una afirmación. Yo asentí. Es lo que todos esperan. ¿Y tú qué esperas, Monse? Lo miré sin entender. ¿Qué espero de qué? De la vida, de la empresa, de tu futuro. Nunca nadie me había preguntado eso. Ni mi madre, ni mi esposo, ni mis hijos, nadie. Yo, no sé, papá. Supongo que espero que Héctor haga un buen trabajo. Papá sonrió, pero era una sonrisa triste. Monse, hay una diferencia entre esperar que alguien haga un buen trabajo y saber que tú podrías hacerlo mejor. Esa conversación quedó flotando en el aire durante años, como una semilla plantada en silencio, esperando el momento correcto para crecer. Ese momento llegó hace 6 meses, cuando papá me llamó una noche y me dijo 3 palabras que cambiaron todo. Monse, te necesito. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Monse, te necesito. Esas 3 palabras me llegaron por teléfono un jueves de junio. Eran las 11 de la noche. Yo estaba en la cama, leyendo. Mi esposo ya dormía a mi lado. La voz de papá sonaba distinta, cansada, pequeña. ¿Qué pasó, papá? Ven mañana a mi casa, temprano. Y no le digas a nadie. Colgó antes de que pudiera preguntar más. Llegué a las 7 de la mañana. Mamá todavía dormía. Papá me esperaba en su oficina, vestido con su bata de casa, sin afeitar, algo que nunca había visto. Papá siempre estaba impecable, siempre listo, siempre fuerte. Pero ese día se veía vulnerable. Siéntate, mijita. Me senté frente a él. Mi corazón latía rápido. Papá, me estás asustando. Él abrió un cajón de su escritorio. Sacó una carpeta manila. La puso sobre el escritorio, entre los dos. Hace 3 semanas fui al médico. Revisión de rutina. Tragué saliva. ¿Y? Tengo un problema cardíaco. No es grave todavía, pero tampoco es algo que se pueda ignorar. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿Qué tan serio es? El doctor dice que si me cuido, si tomo los medicamentos, si bajo el estrés, puedo vivir muchos años más. Entonces hay que hacer eso. Tienes que cuidarte. Papá asintió, pero había algo más en su mirada. Monse, necesito que me ayudes con algo. Algo que no puedo pedirle a nadie más. Lo que sea, papá. Él abrió la carpeta. Dentro había estados financieros,
Contratos, documentos legales. Necesito que revises esto, sin que Héctor lo sepa. Durante las siguientes 2 semanas, revisé cada documento de esa carpeta. Lo hacía en las noches, después de que mis hijos se durmieran, después de que mi esposo se fuera a la cama. Y lo que encontré me heló la sangre. Héctor había estado tomando decisiones sin consultar a papá. Inversiones arriesgadas, préstamos innecesarios, contratos con cláusulas peligrosas. Había gastado $3 millones en expandir la planta de Querétaro sin tener contratos asegurados que justificaran esa expansión. Había despedido a 5 gerentes veteranos, gente que llevaba 20 años en la empresa, y los había reemplazado por amigos suyos, gente sin experiencia. Había negociado un contrato con un cliente nuevo, ofreciendo descuentos del 40%, algo que hacía casi imposible tener ganancias. «Papá, esto es un desastre», le dije cuando volví a su casa. Él estaba sentado en su silla, mirando por la ventana. «Lo sé. ¿Por qué dejaste que llegara tan lejos? Porque quería creer que podía hacerlo. Porque es mi hijo. Porque todos esperaban que él fuera quien me sucediera. Pero está destruyendo lo que tú construiste». Papá se quedó en silencio un momento largo. «Le hablé hace 3 días», dijo finalmente. «Le mostré los números, le expliqué los errores. ¿Y qué dijo? Dijo que yo ya estoy viejo, que ya no entiendo el mercado moderno, que él sabe lo que hace». Cerré los ojos. «Papá», dijo, «que si no confío en él, tal vez debería retirarme de una vez». Esa fue la primera fractura. No fue un grito, no fue una pelea, fue algo más silencioso, más profundo. Fue el momento en que papá entendió que Héctor no estaba preparado. Y peor aún, que tal vez nunca lo estaría. Los siguientes meses fueron extraños. Papá seguía yendo a la oficina, pero cada vez menos. Decía que eran las órdenes del doctor, que necesitaba descansar. Pero yo sabía la verdad. Papá estaba alejándose porque cada vez que intentaba corregir a Héctor, mi hermano lo ignoraba. O peor, lo confrontaba delante de los empleados. «Papá, esto ya no es tu época. Las cosas han cambiado. Con todo respeto, ya no tienes la energía para entender el mercado actual. Déjame hacer mi trabajo». Yo seguía yendo los domingos, pero ahora ya no revisábamos solo números. Hablábamos de la vida, de las decisiones difíciles, de lo que significa dejar un legado. «Montse, ¿tú crees que me equivoqué?» «¿En qué, papá?» «En no darte un lugar en la empresa desde el principio». Me quedé callada, porque la respuesta era complicada. «No sé si te equivocaste, papá. Vivíamos en otro tiempo. Otras reglas. Eso no es excusa». «No, no lo es, pero es la realidad». Papá suspiró. «Si pudiera regresar el tiempo, no puedes, nadie puede, pero puedo cambiar el futuro». Me miró entonces con esa mirada que conocía tan bien, esa mirada que significaba que estaba tomando una decisión importante. Un domingo de septiembre, papá me pidió que lo acompañara al notario. ¿Al notario? ¿Para qué? «Confía en mí». Fuimos en su coche, él manejando despacio, con cuidado. El notario era un hombre mayor, amigo de papá desde hace 30 años. Nos recibió en su oficina, nos ofreció café. «Don Enrique», dijo el notario, «¿en qué puedo ayudarlo?» Papá sacó un folder de su maletín. «Quiero actualizar mi testamento y hacer algunas procuraciones». El notario asintió. Me miró de reojo. «¿La señorita Montserrat estará presente durante esto?» «No solo presente», dijo papá. «Esto es para ella. No firmamos nada ese día». El notario explicó que necesitaba preparar los documentos, que tomaría algunas semanas. Pero salimos de ahí con algo claro. Papá me estaba dando un lugar. No solo en la empresa, en su legado. Héctor no sabía nada de esto. Seguía llegando a casa de papá los domingos, pero solo para comer, para hablar de sus planes, de sus ideas. Nunca preguntaba cómo estaba papá, nunca preguntaba si necesitaba ayuda. Solo hablaba de sí mismo, de cómo iba a llevar la empresa al siguiente nivel, de cómo iba a modernizar todo. Y papá solo asentía, cansado, decepcionado, pero en silencio. Un domingo de octubre, Héctor llegó con una noticia. «Papá, cerré un contrato enorme, con una empresa de Estados Unidos. Van a ser nuestro distribuidor exclusivo en el mercado americano». Papá levantó la vista. «¿Qué empresa?» «Se llama Morrison Industrial. Son grandes, muy grandes. ¿Revisaste su historial?» «Papá, por favor».
Sé lo que hago. ¿Cuáles son los términos del contrato? Héctor suspiró. Como si papá estuviera siendo un niño necio. Términos normales. Ellos compran nuestras piezas, las distribuyen, todos ganamos. ¿Cuánto tiempo de exclusividad les diste? 5 años. Papá se quedó inmóvil. ¿5 años de exclusividad? Sí, es lo que pidieron. Héctor, eso significa que no podemos vender a nadie más en Estados Unidos durante 5 años. Exacto. Pero ellos nos garantizan compras por $5 millones al año. ¿Y si ellos no cumplen? ¿Y si quiebran? ¿Y si deciden cambiar de proveedor? No va a pasar. ¿Y si pasa? Héctor se levantó de la mesa. ¿Sabes qué, papá? Estoy cansado de esto. Cansado de que dudes de cada decisión que tomo. Cansado de que me trates como si fuera un empleado más. No te trato así. Sí lo haces. Y sabes qué es lo peor. Que nunca dudaste así de Montse. Todos nos quedamos en silencio. Héctor me señaló. Ella nunca trabajó un día en la empresa, pero tú siempre la consultas. Siempre la escuchas, como si su opinión valiera más que la mía. Héctor, intenté decir. No, Montse, déjame terminar. Yo he dado mi vida por esta empresa. Papá lo sabe, todos lo saben, pero él sigue tratándome como si no fuera suficiente. Papá se levantó despacio. Hijo, yo solo quiero asegurarme de que... No necesito que te asegures de nada. Necesito que confíes en mí. Héctor salió del comedor. Escuchamos la puerta de entrada cerrarse con fuerza. Mamá se levantó a servir más café, como si nada hubiera pasado, como si las palabras de Héctor no hubieran dejado grietas en las paredes. Papá se quedó de pie, mirando la puerta por donde Héctor había salido. «Tiene razón», dijo en voz baja. «No, papá, él tiene razón en una cosa. Yo siempre te escucho a ti, porque tú piensas antes de actuar, porque tú entiendes que un negocio no es solo ambición, es responsabilidad». Se sentó de nuevo. Se veía más viejo que nunca. Pero él también tiene razón en otra cosa. Le di la empresa. Y ahora tiene que vivir con las consecuencias de sus decisiones, aunque eso signifique perder todo lo que construiste. Papá me miró con esos ojos cansados. No va a perder todo, Montse, porque tú no vas a permitirlo. Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Después de aquella pelea en el comedor, las cosas cambiaron. Héctor dejó de ir a casa de papá los domingos. Dejó de llamar. Dejó de pedir consejo. ¿Y papá? Papá dejó de insistir. Yo seguía yendo cada domingo, pero ahora había una tristeza en esa casa que antes no existía. Mamá cocinaba en silencio, servía la comida, recogía los platos y nunca hablaba de Héctor, como si no mencionarlo fuera a hacer que el problema desapareciera. Papá se hundía cada vez más en su oficina, revisaba documentos antiguos, fotos viejas de la empresa, miraba por la ventana durante horas. «¿Papá, estás bien?», le preguntaba. «Sí, mijita, solo estoy cansado». Pero yo sabía que no era solo cansancio, era decepción, el tipo de decepción que te come por dentro. En la empresa, las cosas empeoraban. Yo no iba seguido, no tenía por qué. Oficialmente, yo no era parte de nada, pero tenía amigas que trabajaban ahí, gente que conocía desde hace años, y ellas me llamaban. «Montse, tu hermano despidió a otros 3 gerentes. Montse, hubo un accidente en la planta de Querétaro. Nada grave, pero pudo evitarse. Montse, los empleados están preocupados. Dicen que Héctor no los escucha». Yo escuchaba cada llamada con el estómago apretado, y no hacía nada, porque ¿qué podía hacer? Yo no era nadie en esa empresa, solo la hija del dueño, la hermana del director, una mujer que, según todos, no entendía de negocios. Una noche de noviembre, mi esposo me encontró llorando en la cocina. «¿Qué pasa, amor?» «Nada, estoy bien». «No estás bien, llevas semanas así». Me abrazó, y en ese abrazo me derrumbé. «Es papá, es la empresa, es Héctor. ¿Qué pasa con ellos? Héctor está destruyendo todo, y papá se está rindiendo». Mi esposo me apartó un poco, me miró a los ojos. «¿Y tú qué vas a hacer?» «¿Yo? Yo no puedo hacer nada». «¿Por qué no?» «Porque no es mi lugar, porque la empresa no es mía, porque tienes miedo». Me quedé callada, porque tenía razón, tenía miedo. Miedo de enfrentar a Héctor, miedo de lo que diría mi familia, miedo de fallar.
Montse, dijo mi esposo, te conozco hace 30 años. Te he visto criar a nuestros hijos. Te he visto manejar crisis en tu trabajo. Te he visto enfrentar cosas que habrían destruido a cualquiera. Esto es diferente. ¿Por qué? Porque es mi familia. Exacto. Es tu familia. Y si no haces algo, vas a ver cómo se destruye. Al día siguiente fui a la empresa. No avisé. Simplemente llegué. El guardia de la entrada me reconoció. Señorita Montse, ¿viene a ver a don Enrique? No, vengo a ver a mi hermano. Me dejó pasar. Caminé por los pasillos que conocía desde niña. Saludé a empleados que me recordaban, que me sonreían con cariño. Señorita Montse, qué gusto verla. ¿Cómo está don Enrique? Hace mucho que no venía por aquí. Llegué a la oficina de Héctor, la que antes era de papá. Toqué la puerta. Adelante. Héctor estaba sentado detrás del escritorio, el escritorio de papá. Llevaba una camisa cara, reloj caro. Todo en él gritaba éxito. Pero cuando me vio, su sonrisa desapareció. ¿Qué haces aquí? Vine a hablar contigo. No tengo tiempo, Montse. Héctor, por favor, solo 5 minutos. Suspiró, miró su reloj. 5 minutos. Me senté frente a él. Estoy preocupada. ¿Por qué? Por papá, por la empresa, por ti. Héctor se recargó en su silla. Papá está bien, la empresa está bien, yo estoy bien. ¿Algo más? Héctor, he escuchado cosas. ¿Qué cosas? Que despediste a más gerentes, que hay problemas en producción, que el contrato con Morrison no está dando los resultados que esperabas. La cara de Héctor se endureció. ¿Quién te dijo eso? Eso no importa. Sí importa, porque quien sea que te esté contando chismes está traicionando a esta empresa. No son chismes, Héctor. Son preocupaciones legítimas. Son tonterías. Se levantó. Caminó hacia la ventana. Montse, no sé quién te ha estado llenando la cabeza con estas ideas, pero déjame aclararte algo. Se volteó a verme. Esta empresa es mía. Yo la dirijo. Yo tomo las decisiones. Y no necesito que mi hermana mayor venga a decirme cómo hacer mi trabajo. No vine a decirte cómo hacer tu trabajo. ¿Ah, no? ¿Entonces qué? ¿Vienes a espiarme? ¿A reportarle a papá? Vine porque me importas, porque me importa esta familia. Si te importara la familia, no estarías aquí cuestionándome. Me levanté despacio. Tienes razón. No debí venir. Caminé hacia la puerta. Montse. Me detuve. Me volteé. Héctor tenía los brazos cruzados, la mandíbula apretada. Papá siempre te tuvo en un pedestal. Siempre. La perfecta Montse, la inteligente, la que estudió en la UNAM, la que tiene la maestría. Héctor, ¿pero sabes qué? Tú nunca te ensuciaste las manos, nunca trabajaste un día en esta planta, nunca negociaste con un cliente difícil, nunca tuviste que despedir a alguien porque los números no daban. Su voz subió de volumen. Yo sí. Yo he estado aquí todos los días durante 15 años. Yo construí relaciones. Yo cerré contratos. Yo hice crecer esta empresa. Lo sé, Héctor, y nadie está diciendo que... Entonces déjame hacer mi trabajo. Deja de venir aquí con tus dudas y tus preocupaciones. Deja de actuar como si supieras más que yo. Me quedé mirándolo. A mi hermano menor, al niño con el que jugaba en el patio, al hombre que ahora me veía como enemiga. Está bien, Héctor. No volveré a molestarte. Salí de la oficina. Caminé por los pasillos con la cabeza en alto. Pero por dentro estaba rota. Esa noche le conté a papá lo que había pasado. Él escuchó en silencio. No dijo nada durante mucho tiempo. Cuando terminé, suspiró. Fui un mal padre. ¿Qué? No, papá. Tú... Sí lo fui. Le di a Héctor el poder sin enseñarle la responsabilidad. Le di el título sin asegurarme de que estuviera listo. Tú hiciste lo que creíste correcto. Lo que creí correcto no siempre es lo correcto. Se quitó los lentes. Se frotó los ojos. Montse, ¿recuerdas cuando tenías 12 años y me ayudaste con aquel contrato? Sí. Ese día supe que tenías un don para ver lo que otros no ven, para entender no solo los números, sino a las personas. Papá, debí darte un lugar desde entonces. Debí pelear contra lo que decía tu mamá, contra lo que decía la sociedad. Debí hacer lo correcto. Hiciste lo que pudiste con las herramientas que tenías. Papá sonrió, una sonrisa triste. Eres muy generosa conmigo, mijita. Se levantó. Caminó hacia su librero. Sacó una caja de madera.
una que yo nunca había visto. La puso sobre el escritorio. Ábrela. Dentro había documentos, fotos, cartas. ¿Qué es esto? Es todo lo que necesitas saber sobre la empresa. Contratos originales, acuerdos con socios, información que ni siquiera Héctor conoce. ¿Por qué me das esto? Papá me tomó la mano. Porque llegará un momento en que lo vas a necesitar. Y cuando ese momento llegue, quiero que estés preparada. Papá, me estás asustando. No tengas miedo, Monse. Solo ten fe. Guardé esa caja en mi casa, en el fondo de mi closet, donde nadie la encontraría, y seguí con mi vida, yendo a trabajar, cuidando de mis hijos, siendo la esposa, la madre, la hermana, la mujer que, según todos, no entendía de negocios, callada, sumisa, esperando, porque papá me había enseñado algo muy importante. A veces, la mejor estrategia es esperar el momento correcto, y ese momento estaba más cerca de lo que yo imaginaba. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Pasaron 3 meses. Enero llegó con frío y lluvias. Papá iba cada vez menos a la empresa. Las órdenes del médico, decía mamá. Pero yo sabía que no era solo eso. Era el dolor de ver cómo Héctor tomaba decisiones que él nunca habría tomado. Era el cansancio de pelear batallas que ya había perdido. Un lunes por la mañana recibí una llamada de Carmen. Carmen había sido la asistente de papá durante 20 años. Una mujer de 50 y tantos años, discreta, leal, eficiente. Señorita Monse, necesito hablar con usted. Su voz sonaba temblorosa. ¿Qué pasó, Carmen? No puedo hablar por teléfono. ¿Puede venir a la empresa? Hoy. Es urgente. Carmen, me estás asustando. Por favor, venga. Y no le diga a nadie. Llegué a las 11 de la mañana. La recepcionista me saludó con una sonrisa nerviosa. Señorita Monse, Carmen la espera en la sala de juntas pequeña. Subí las escaleras. El corazón me latía rápido. Carmen estaba sola en la sala. Tenía una carpeta sobre la mesa. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera llorado. Carmen, ¿qué pasa? Ella cerró la puerta. Corrió las cortinas. Señorita, yo no sé si estoy haciendo lo correcto, pero no puedo seguir callada. Se sentó. Abrió la carpeta. Héctor me pidió que guardara silencio sobre esto. Me dijo que si hablaba con alguien, me despediría. ¿Sobre qué? Carmen empujó la carpeta hacia mí. Sobre esto. Dentro había correos electrónicos, estados de cuenta, contratos. Empecé a leer. Y con cada página sentía que el piso se hundía bajo mis pies. Morrison Industrial, la empresa americana con la que Héctor había firmado el contrato de exclusividad, no estaba comprando. Habían hecho un pedido inicial de $200,000 en julio. Luego, nada en agosto. Nada en septiembre. En octubre pidieron una extensión de pago. En noviembre, otro retraso. En diciembre, finalmente pagaron, pero solo la mitad. Y desde entonces, nada. Ningún pedido nuevo. Ningún pago. Ninguna comunicación. ¿Héctor sabe esto?, pregunté. Sí, lo sabe desde octubre. ¿Y qué ha hecho? Carmen bajó la mirada. Ha estado llamándolos, enviándoles correos, pero ellos no responden. ¿Y en la empresa? ¿Los empleados saben? No. Héctor ordenó que nadie hablara de esto. Dijo que era temporal, que Morrison volvería a comprar pronto. Pero no lo han hecho. No. Seguí revisando los documentos. Había más. Héctor había pedido un préstamo de $2 millones a un banco, sin consultar a papá, sin consultarle a nadie. ¿Para qué pidió este préstamo?, pregunté. Para cubrir los gastos de la expansión en Querétaro y para pagar salarios. ¿Pagar salarios? ¿La empresa no tiene liquidez? Carmen negó con la cabeza. No desde que Morrison dejó de comprar. Héctor había proyectado ingresos de $500,000 mensuales por ese contrato, pero solo hemos recibido $100,000. Una sola vez. Cerré los ojos. Esto era peor de lo que imaginaba. Carmen, ¿por qué me cuentas esto ahora? Ella sacó otro documento. Porque hoy llegó esto. Era una carta del banco, notificando que el préstamo estaba vencido, que si no se pagaba en 30 días, el banco iniciaría un proceso legal y podría embargar activos de la empresa. Señorita Monse, yo le he sido leal a su papá toda mi vida. Él me dio trabajo cuando nadie más lo hacía. Me ayudó cuando mi esposo murió.
Me trató como familia. Tenía lágrimas en los ojos. No puedo quedarme callada viendo cómo Héctor destruye todo lo que don Enrique construyó. No puedo. Le tomé la mano. Hiciste bien en llamarme. ¿Qué va a hacer? Primero, voy a hablar con mi papá. Luego, ya veremos. Salí de la empresa con la carpeta bajo el brazo. Subí a mi coche. Cerré las puertas. Y ahí, sola, dejé que las lágrimas salieran. No lágrimas de tristeza, lágrimas de rabia. Rabia por Héctor, que había sido tan arrogante, tan imprudente. Rabia por mí misma, que había guardado silencio durante tanto tiempo. Rabia por un sistema que me había enseñado que mi lugar no era ahí. Fui directo a casa de papá. Mamá estaba en el jardín, podando rosas. Monse, ¿qué haces aquí? No es domingo. Necesito hablar con papá. Está descansando. Mamá, es urgente. Ella me miró con esa mirada que todas las madres tienen. Esa mirada que ve más allá de las palabras. Está en su oficina. Papá estaba sentado en su silla, leyendo el periódico. Cuando me vio entrar con la carpeta, supo. ¿Te llamó Carmen? Sí. ¿Leíste todo? Sí. Dejó el periódico a un lado. Siéntate, mijita. Me senté frente a él. Puse la carpeta sobre el escritorio. Papá, esto es grave. Lo sé. Héctor está poniendo en riesgo toda la empresa. Lo sé. Entonces, ¿por qué no haces nada? Mi voz salió más fuerte de lo que quería. Papá no se inmutó. ¿Qué quieres que haga, Monse? Que tomes el control, que lo detengas, que salves lo que construiste. Ya no puedo. ¿Cómo que no puedes? Papá se levantó despacio. Caminó hacia la ventana. Monse, tengo 77 años. Estoy cansado. Mi corazón está débil. El médico me dijo que si sigo con estrés alto, puedo tener un infarto en cualquier momento. Papá, y aunque quisiera volver, aunque tuviera la fuerza, ¿crees que Héctor me dejaría? ¿Crees que no pelearía? ¿Que no haría un escándalo? Se volteó a verme. Perdería a mi hijo, Monse. Y la empresa de todos modos. Me quedé callada, porque tenía razón. Si papá intentaba retomar el control, Héctor no se lo permitiría. Habría una batalla legal, una batalla familiar, una batalla que papá, en su estado, no sobreviviría. Entonces, ¿qué hacemos? Pregunté en voz baja. Papá volvió a sentarse. Abrió el cajón de su escritorio. Sacó un sobre. Hace 2 semanas fui al notario. ¿Recuerdas que fuimos en septiembre? Sí. Los documentos están listos. Empujó el sobre hacia mí. Ábrelo. Dentro había 2 documentos. El primero era una procuración, nombrándome a mí, Montserrat Villafuerte, como directora ejecutiva de la empresa, con poder para tomar decisiones, firmar contratos, manejar cuentas. El segundo era una copia del testamento. 80% de todas las acciones de la empresa para mí, 20% para Héctor, la casa, los ahorros, las propiedades, divididas equitativamente. Pero la empresa era mía. Papá, yo no puedo aceptar esto. ¿Por qué no? Porque Héctor, porque la familia, porque tienes miedo. Tragué saliva. Sí, tengo miedo. Papá se inclinó hacia adelante, me tomó las manos. Monse, escúchame bien. Yo construí esta empresa con mis manos, con mi sudor, con mi sangre. Lo sé. Y no la construí para que se destruyera por el ego de nadie, ni siquiera el de mi hijo. Pero Héctor va a odiarte, va a odiarnos a los dos, tal vez, pero algún día va a entender que esto no es un castigo, es una lección. Papá, ¿cuándo firmaste esto? Hace 4 días. 4 días. Sentí un escalofrío. ¿Estás enfermo? ¿Más de lo que me has dicho? Papá sonrió, pero no respondió. Papá, Monse, todos vamos a morir algún día. Lo importante es dejar las cosas en orden antes de irnos. No hables así. Es la verdad, y tú lo sabes. Se recargó en su silla. Estos documentos están guardados en la caja fuerte del notario. Yo tengo una copia. Tú tienes otra. Y nadie más sabe de esto. ¿Ni mamá? Ni Héctor. Nadie. ¿Y ahora qué? Pregunté. Ahora esperas. ¿Esperar qué? El momento correcto. Papá cerró los ojos un momento. Monse, yo te enseñé muchas cosas, pero la más importante fue esta. En los negocios, como en la vida, el timing lo es todo. No entiendo.
Lo entenderás cuando llegue el momento. Salí de esa casa con el sobre guardado en mi bolso, con un secreto que pesaba más que 1000 piedras, con una responsabilidad que no había pedido, pero que sabía que tendría que enfrentar, tarde o temprano. Esa noche no pude dormir. Pensaba en papá, en Héctor, en la empresa, en Carmen, que había arriesgado su trabajo para decirme la verdad, en los 50 empleados que dependían de esa empresa para vivir, en mamá, que no sabía nada de lo que estaba por venir, y en mí, en la mujer que había pasado toda su vida siendo invisible, la que había aceptado un lugar secundario, la que nunca había peleado por lo que merecía. Mi esposo me encontró sentada en la cocina a las 3 de la mañana. ¿No puedes dormir? No. Se sentó a mi lado. ¿Qué pasa? Le conté todo. Los documentos de Carmen, la conversación con papá, la procuración, el testamento. Él escuchó en silencio. Cuando terminé, me abrazó. Tienes miedo. Mucho. Pero vas a hacerlo de todos modos. No era una pregunta. Era una afirmación, porque él me conocía. Sabía que por más miedo que tuviera, cuando llegara el momento, yo haría lo correcto. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. Papá murió un viernes de noviembre. 10 meses después de aquella conversación en su oficina. 10 meses en los que lo vi apagarse lentamente, como una vela que se consume en silencio. Durante esos meses seguí yendo cada domingo, pero ya no hablábamos de negocios. Hablábamos de la vida, de recuerdos, de cosas que importan cuando sabes que el tiempo se acaba. Monse, ¿recuerdas cuando eras niña y te llevaba a comer helado los domingos? Sí, papá. Siempre pedías fresa. Siempre. Porque era tu favorito. Él sonrió. No. Era el tuyo. Yo pedía chocolate. Pero tú insistías en que el mío era mejor. Me quedé callada. Porque tenía razón. Toda mi vida había tratado de ser lo que otros esperaban, de gustar lo que otros gustaban, de ser invisible para no molestar. Monse, cuando yo me vaya... Papá, no hables así. Déjame terminar. Cuando yo me vaya, va a haber una tormenta. Lo sé. Héctor va a estar furioso. Tu mamá va a estar confundida. La familia va a tomar bandos. Lo sé. Pero tú tienes que mantenerte firme. ¿Me oyes? Le tomé la mano. Te oigo. No por mí, no por Héctor, por la empresa, por la gente que trabaja ahí, por lo que esto significa. En junio, papá tuvo su primer infarto. Leve, controlado, pero suficiente para asustarnos a todos. Estuvo en el hospital 3 días. Héctor fue a visitarlo una vez. Se quedó 10 minutos. Papá, tienes que cuidarte. La empresa te necesita. Ni siquiera preguntó cómo se sentía. Yo pasé las 3 noches en el hospital, durmiendo en una silla incómoda junto a su cama, escuchándolo respirar, rezando para que cada respiración no fuera la última. Una noche, mientras dormitaba, escuché su voz. Monse. Abrí los ojos de inmediato. Papá, ¿estás bien? ¿Llamo a la enfermera? No, estoy bien. Solo, ven. Me acerqué a su cama. Él me tomó la mano con esa mano que antes era tan fuerte, que ahora temblaba. En el cajón de mi mesa de noche, en casa, hay una carta para ti. Papá, no la abras hasta después. ¿Me entiendes? Hasta después. ¿Después de qué? Pero él cerró los ojos y no dijo más. Cuando salió del hospital, papá ya no fue el mismo. Dejó de ir a la oficina por completo. Dejó de hacer llamadas. Dejó incluso de revisar documentos. Se sentaba en su silla junto a la ventana y miraba el jardín durante horas. Mamá trataba de animarlo. Enrique, ¿quieres que te prepare algo especial? No, gracias. ¿Quieres que llamemos a los nietos? Mañana. ¿Quieres ver televisión? No. Solo miraba por la ventana, como si estuviera esperando algo, o a alguien. En octubre, tuvimos nuestra última conversación real. Era un domingo por la tarde. Yo había llegado temprano. Mamá había salido a misa. Estábamos solos. Papá estaba en su oficina. Yo le llevé café. Gracias, mijita. ¿Cómo te sientes hoy? Cansado, pero tranquilo. Se tomó el café despacio, saboreando cada sorbo. Monse, hay algo que quiero que sepas. Dime, no me arrepiento de nada. Papá, de nada. Ni de las decisiones que tomé, ni de los errores, ni de lo que está por venir.
Dejó la taza en el escritorio, porque todo, absolutamente todo, me llevó a este momento, a dejar la empresa en las manos correctas. ¿Y si Héctor tiene razón? ¿Y si yo no puedo hacerlo? Papá sonrió. Monse, yo te he visto toda tu vida. Te vi cuando tenías 8 años y te quedabas callada escuchando. Te vi cuando tenías 12 y resolviste ese contrato. Te vi crecer, estudiar, criar a tus hijos, manejar crisis. Se inclinó hacia adelante. Tú puedes. Lo único que te ha faltado es creer que puedes. 2 semanas después, papá tuvo otro infarto. Esta vez más fuerte. Llamé a la ambulancia, llamé a mamá, llamé a Héctor. En el hospital, el médico fue directo. Su corazón está muy débil. Hemos hecho lo que podemos, pero tienen que prepararse. Mamá se derrumbó. Héctor se quedó inmóvil. Yo sentí que el mundo se detenía. Papá estuvo consciente los primeros 2 días. Hablaba poco. Respiraba con dificultad, pero estaba ahí. El miércoles por la mañana me pidió que me acercara. Los documentos, susurró. Están a salvo, papá. 2 días. ¿Qué? 2 días antes. Los firmé 2 días antes. No entendí entonces, pero después lo entendí todo. El jueves, papá entró en coma. Los médicos dijeron que podía ser cuestión de horas o de días. Mamá no se movió de su lado. Héctor iba y venía. Hacía llamadas afuera. Tengo que coordinar el velorio, decía. Tengo que avisar a la gente. Tengo que preparar las cosas. Como si papá ya estuviera muerto. Yo me quedé sentada junto a su cama, sosteniendo su mano, hablándole en susurros. Papá, no tengas miedo. Yo voy a cuidar de todo, te lo prometo. Voy a hacer que te sientas orgulloso. Voy a proteger lo que construiste. No sé si me escuchó, pero necesitaba decirlo. El viernes a las 6 de la mañana, las máquinas empezaron a sonar. Enfermeras corrieron. Médicos entraron. Mamá gritó. Yo solo apreté su mano, y en ese momento sentí que él también apretaba. Una vez, suave, como una despedida. Enrique Villafuerte falleció a las 6:23 de la mañana, 77 años, fundador de Industrias Villafuerte, esposo, padre, abuelo. El hombre que me enseñó que el silencio puede ser más poderoso que 1000 palabras. Salí del hospital en shock. Todo era borroso, irreal. Héctor ya estaba haciendo llamadas. Sí, esta mañana, sí, en la funeraria González. El velorio será mañana. Gracias. Mamá lloraba en brazos de mi tía, y yo caminé hacia mi coche. Me senté, cerré las puertas, y ahí, sola, dejé salir todo. El dolor, la rabia, el miedo, todo. Esa tarde, mientras preparaba mi ropa para el velorio, recordé algo. La carta que papá me había dicho que estaba en el cajón de su mesa de noche. Fui a casa de mamá. Ella estaba en la sala, rodeada de familia. Subí sin que nadie me viera. Entré a la habitación de papá. Todo olía a él, a su colonia, a su presencia. Abrí el cajón. Ahí estaba, un sobre blanco, con mi nombre escrito en su letra. Me senté en su cama. Abrí el sobre con manos temblorosas. La carta decía: Monse, si estás leyendo esto, significa que ya me fui. No llores por mí. Viví una buena vida. Amé a tu madre. Los vi crecer a ti y a Héctor. Construí algo de la nada. No todos pueden decir eso. Ahora tú tienes una decisión que tomar. Puedes guardar silencio, aceptar lo que Héctor dirá, dejar que tome control. O puedes pelear, no por mí, no por orgullo, sino porque es lo correcto. Yo firmé esos documentos 2 días antes de morir porque sabía que este momento llegaría. Sabía que Héctor diría cosas, que la familia tomaría su lado, que sería difícil, pero también sabía que tú eres más fuerte de lo que crees y que cuando llegue el momento, harás lo correcto. Te amo, mijita, siempre, papá. Doblé la carta con cuidado, la guardé en mi bolso, junto con los documentos, junto con mi valentía, porque mañana sería el velorio, y ahí comenzaría todo. Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? El velorio fue en la casa familiar, la misma donde papá había vivido los últimos 30 años, la misma donde yo había crecido, la misma donde esa noche todo cambiaría.
Llegué temprano por la mañana. Mamá ya estaba ahí, vestida de negro, con los ojos hinchados de tanto llorar. Monse, gracias por venir temprano. La abracé. ¿Cómo dormiste? No dormí. Nos quedamos así un momento. Dos mujeres sosteniendo el peso de una pérdida que todavía no entendíamos por completo. La gente empezó a llegar a las 10 de la mañana. Empleados de la empresa, socios antiguos, familiares, amigos, todos con sus condolencias ensayadas. Era un gran hombre. Dejó un legado hermoso. Debe estar muy orgulloso. Yo asentía, agradecía, sonreía cuando era necesario, pero por dentro sentía que cargaba una bomba de tiempo. Héctor llegó a las 11, vestido con un traje negro impecable, corbata gris, zapatos brillantes. Entró como si fuera el dueño del lugar, porque en su mente ya lo era. Saludó a todos con apretones de mano firmes. Gracias por venir. Papá los apreciaba mucho. Sí, fue muy repentino. A mí apenas me miró. Un saludo frío, distante, como si yo fuera una invitada más. El ataúd estaba en la sala principal, cerrado, como papá había pedido en su testamento. No quiero que me vean así, había dicho una vez. Quiero que me recuerden vivo. Había flores por todos lados, rosas blancas, sus favoritas, y fotos de papá joven, en la fábrica, con mamá, con nosotros de niños. Una vida entera resumida en imágenes sobre mesas. Me quedé parada frente al ataúd durante mucho tiempo. Papá, dame fuerza, susurré, porque la voy a necesitar. La tarde transcurrió lenta. Más gente llegaba, más condolencias, más abrazos. Vi a Carmen, la asistente de papá. Nos miramos desde la distancia. Ella asintió levemente, como diciéndome, lo sé, estoy lista. A las 6 de la tarde, cuando la mayoría de la gente ya se había ido, Héctor reunió a la familia en el comedor. Era la misma escena que había visto 1000 veces, la misma mesa, las mismas sillas, pero ahora faltaba la silla de papá, y ese vacío lo llenaba todo. Estaban mamá, mis tíos Roberto y Patricia, mi primo Fernando, mi tía Lucía, y nosotros, Héctor y yo. Héctor se quedó de pie, como siempre, como si estuviera dirigiendo una junta de consejo. Sé que este no es el momento ideal, comenzó. Las mismas palabras que había usado años atrás. Pero tenemos que hablar del futuro de la empresa. Mamá levantó la vista, cansada. Héctor, tu padre acaba de morir. Lo sé, mamá. Y por eso mismo tenemos que actuar rápido. La empresa no puede quedarse sin dirección. Hay contratos que firmar, decisiones que tomar. Mi tío Roberto asintió. Héctor tiene razón. Estas cosas no pueden esperar. Héctor me miró entonces, con esa mirada que conocía tan bien, esa mezcla de superioridad y lástima. Monse, sé que esto puede ser difícil para ti, pero quiero que sepas que vas a estar bien. Papá dejó provisiones para todos. Hizo una pausa, pero la empresa necesita un líder fuerte, alguien que la conozca de adentro hacia afuera, alguien que haya dedicado su vida a ella. Silencio. Ese alguien soy yo. Nadie dijo nada. Todos miraban sus manos, sus tazas de café, el suelo. Nadie me miró a mí. Héctor continuó, su voz subiendo, más segura. Yo he estado al frente de Industrias Villafuerte durante 15 años. He cerrado contratos, he expandido operaciones, he tomado decisiones difíciles. Papá me preparó para esto. Toda mi vida. Se volteó hacia mí, y entonces dijo las palabras que habían estado esperando salir. Monse, con todo respeto, tú solo eres una mujer. No entiendes de negocios, no entiendes de números, de estrategias, de negociaciones. Mi tío Roberto asintió. Mi primo Fernando también. Mi tía Lucía bajó la mirada. Hasta mamá guardó silencio. No es tu culpa, continuó Héctor. Simplemente no es tu mundo. Tú tienes tu familia, tu vida, tus cosas. Pero la empresa necesita a alguien que sepa lo que hace. Y ese alguien soy yo. Cruzó los brazos. Así que propongo que mañana mismo vayamos con el abogado de papá. Revisemos el testamento y empecemos la transición. El silencio en esa habitación era ensordecedor. Todos esperaban que yo hiciera lo de siempre, que asintiera, que dijera, «Está bien, Héctor, tú sabes más», que me levantara y me fuera. Pero no lo hice. Me quedé sentada, mirando a mi hermano, a ese niño con el que jugaba en el patio,
a ese hombre que acababa de insultar mi inteligencia, mi capacidad, mi vida entera. Y sonreí. Esa sonrisa descolocó a Héctor. ¿De qué te ríes? De nada. Montse, si tienes algo que decir. No, nada. Me levanté despacio. Tomé mi bolso. Tienen razón. La empresa necesita un líder fuerte. Caminé hacia la puerta. Me detuve. Me volteé. Nos vemos mañana en la empresa, Héctor. ¿En la empresa? ¿Para qué? Ya verás. Salí del comedor. Escuché murmullos detrás de mí. ¿Qué quiso decir con eso? No sé. Está en shock. Pobrecita. No sabe cómo manejar todo esto. Pero yo no estaba en shock. Por primera vez en mi vida, estaba completamente lúcida. Esa noche, en casa, saqué los documentos, la procuración, el testamento, la carta de papá. Los puse sobre la mesa de la cocina. Mi esposo se sentó frente a mí. ¿Estás lista? ¿No? ¿Vas a hacerlo de todos modos? Sí. Él tomó mi mano. Entonces yo estaré ahí, a tu lado. Llamé a Carmen. Carmen, mañana a las 9 de la mañana quiero que reúnas a todo el personal de gerencia en la sala principal. ¿Todo el personal? Todos. Los 50 gerentes, supervisores, jefes de área. ¿Le aviso al señor Héctor? No. Esto es sorpresa. Hubo un silencio. Entendido, señorita Montse. Esa noche tampoco dormí, pero no por miedo, sino por adrenalina. Por años de silencio que estaban a punto de romperse, por décadas de ser invisible que estaban a punto de terminar. Me paré frente al espejo. Me vi. Realmente me vi. Una mujer de 59 años, con arrugas que contaban historias, con ojos que habían visto demasiado, con manos que estaban listas para tomar lo que siempre debió ser suyo. Papá, dije en voz alta, espero estar haciendo lo correcto. Y en ese momento, sentí una paz extraña, como si él estuviera ahí, diciéndome que sí, que era el momento, que era mi momento. A las 8 de la mañana del día siguiente, llegué a Industrias Villafuerte, vestida con un traje sastre negro, tacones, cabello recogido. El guardia de seguridad me miró sorprendido. «Buenos días, señorita Montse». «Buenos días, Ramírez. ¿Llega temprano hoy?» «Sí, tengo una junta importante». Subí las escaleras. Los pasillos estaban vacíos aún, pero podía sentir la energía, la historia, el peso de 30 años de trabajo, de sueños, de sacrificio. Carmen me esperaba en la sala de juntas. «Todo listo, señorita». «¿Cuántos confirmaron?» «Los 50. Todos estarán aquí a las 9. «Perfecto». Puse los documentos sobre la mesa principal. La procuración, el testamento, todo en orden, todo listo. A las 8:45, los gerentes empezaron a llegar. Se veían confundidos, sorprendidos. ¿Qué hace la señorita Montse aquí? ¿Convocó ella esta junta? ¿Dónde está el señor Héctor? Carmen solo sonreía. Esperen, ya verán. A las 9 en punto, la sala estaba llena. 50 personas, todas mirándome, preguntándose qué hacía yo ahí. Y entonces, la puerta se abrió. Héctor entró, con su seguridad habitual, con su sonrisa de siempre. «Buenos días a todos. Gracias por...» Se detuvo. Me vio, parada al frente de la sala, detrás de la mesa principal. «Montse, ¿qué haces aquí?» «Buenos días, Héctor. ¿Quién convocó esta junta?» «Yo». Risas nerviosas en la sala. Héctor caminó hacia mí. «Montse, no sé qué estás haciendo, pero esto no es apropiado. Si querías hablar conmigo, podías...» «Siéntate, Héctor». «¿Qué? Siéntate, por favor». Él me miró. Miró a los 50 empleados y se sentó, confundido, molesto, pero sentado. Tomé la procuración. La levanté para que todos la vieran. Este documento fue firmado por mi padre, Enrique Villafuerte, el miércoles pasado, 2 días antes de su fallecimiento. Silencio total. Es una procuración legal, certificada por el notario público número 32 de la Ciudad de México. Leí en voz alta. Yo, Enrique Villafuerte Sánchez, en pleno uso de mis facultades mentales, nombro a mi hija, Montserrat Villafuerte García, como directora ejecutiva de Industrias Villafuerte, con plenos poderes para... La voz de Héctor me interrumpió. «¡Eso es imposible!» Se levantó de golpe. «Papá nunca haría eso. ¡Nunca!» «Lo hizo. Estás mintiendo». Puse el documento sobre la mesa. «Aquí está, con la firma del notario. Si quieres verificarlo, adelante». Héctor tomó el documento, lo leyó
y vi cómo su cara cambiaba, del rojo de la rabia al blanco del shock. Esto no puede ser real. Es real. Papá estaba enfermo. No sabía lo que hacía. El notario certificó que estaba en pleno uso de sus facultades. Me lo prometió. Me prometió que la empresa sería mía. Su voz se quebró. Héctor, papá no te quitó nada. Tú solo eres una mujer, no entiendes de negocios. Usé sus propias palabras. El silencio en esa sala era absoluto. Pero resulta que sí entiendo. Entiendo de números, de estrategias, de contratos mal negociados que pusieron en riesgo toda la empresa. Saqué la carpeta que Carmen me había dado meses atrás. Morrison Industrial, exclusividad de 5 años. 0 compras en los últimos 4 meses. Préstamo de $2 millones. Vencido. El banco amenaza con embargo. 5 gerentes veteranos despedidos. Productividad caída en un 20%. Leí cada punto, cada error, cada decisión imprudente. Héctor estaba inmóvil. Yo estaba manejando, estabas destruyendo, y papá lo sabía. Tomé el testamento entonces, y por si esto no fuera suficiente, lo puse sobre la mesa. 80% de las acciones de la empresa para mí, 20% para ti. Héctor se derrumbó en la silla, como si alguien le hubiera quitado todos los huesos. No puede ser. Miré a los 50 empleados. Sé que esto es un shock para todos, pero quiero que sepan algo. Yo no vengo a destruir lo que mi padre construyó. Vengo a salvarlo. Y lo voy a hacer con la ayuda de cada uno de ustedes. Uno por uno empezaron a asentir, luego a aplaudir. Primero despacio, luego más fuerte, hasta que toda la sala estalló en aplausos. Todos menos Héctor, que seguía sentado, mirando al suelo, derrotado. Gracias por escucharme hasta aquí. Si esta historia te ha conmovido, déjame un comentario. A veces necesitamos saber que no estamos solos. Después de aquella reunión, Héctor salió de la sala sin decir una palabra, sin mirarme, sin mirar a nadie. Simplemente se levantó y caminó hacia la puerta. La cerró despacio detrás de él, y yo me quedé ahí, parada frente a 50 personas que ahora me veían de otra manera, ya no como la hija del dueño, sino como su directora. Carmen fue la primera en acercarse. Señorita Monse, ¿qué necesita que hagamos? Respiré profundo. Primero, quiero una reunión con el equipo financiero, hoy, a las 2 de la tarde. Segundo, necesito todos los contratos activos sobre mi escritorio antes del mediodía. Tercero, quiero hablar personalmente con cada uno de los gerentes que Héctor despidió. Carmen anotaba rápidamente. ¿Algo más? Sí. Quiero que localizas al contacto de Morrison Industrial. Tenemos que renegociar ese contrato. Entendido. Los siguientes días fueron un torbellino. Llegaba a la empresa a las 7 de la mañana. Salía a las 9 de la noche. Revisaba cada documento, cada contrato, cada número. Y lo que encontré era peor de lo que imaginaba. Morrison Industrial no solo había dejado de comprar. Habían encontrado otro proveedor en China, más barato. Y estaban listos para cancelar el contrato de exclusividad, lo que significaba que podíamos demandarlos, pero también significaba que no íbamos a ver ni un peso más de ellos. El préstamo del banco era aún más grave, $2 millones, con intereses acumulados de 200,000, y solo teníamos 30 días para pagar, o perderíamos la planta de Querétaro. Me reuní con el director del banco un jueves por la tarde, un hombre de 50 y tantos años, traje gris, corbata roja. Me miró con escepticismo cuando entré. Señorita Villafuerte, lamento mucho la pérdida de su padre. Gracias. Entiendo que ahora usted está a cargo de la empresa. ¿Así es? Bueno, entonces usted entiende la situación del préstamo. La entiendo perfectamente. Abrí mi portafolio, saqué 3 documentos. Opción 1. Pagamos el préstamo completo en 30 días. Para eso tendríamos que vender activos, lo cual debilitaría la empresa. El director asintió. Opción 2. Renegociamos los términos. Les ofrecemos pagar 1 millón ahora y el resto en pagos mensuales durante 1 año. Eso sería... Opción 3, lo interrumpí. Les mostramos nuestro plan de recuperación. Tenemos 3 contratos nuevos en negociación. 2 de ellos con empresas americanas, 1 con una empresa alemana. Puse los borradores de contratos sobre la mesa. Si cierro estos 3 contratos, la empresa generará ingresos por $5 millones en los próximos 6 meses. El director revisó los documentos.
lentamente. Luego me miró. ¿Estos contratos son reales? Completamente. Llame a las empresas si quiere verificar. ¿Y quién los negoció? Yo. Levantó las cejas. En una semana, usted negoció 3 contratos que su hermano no pudo cerrar en meses. Mi hermano tenía otras prioridades. El director se recargó en su silla. Señorita Villafuerte, voy a ser honesto con usted. Cuando supe que una mujer iba a tomar el control de la empresa, pensé que veníamos a negociar una liquidación. ¿Y ahora? Sonrió. Ahora creo que su padre sabía exactamente lo que hacía. Salimos de esa reunión con un acuerdo. Pagaríamos $500,000 inmediatamente. El resto en pagos mensuales durante 2 años. Sin embargo, con una condición: que los 3 contratos se cerraran en los próximos 90 días. Lo haremos en 60, dije. El director rió. Me recuerda a su padre. Eso es lo mejor que me han dicho en mucho tiempo. Pero mientras yo estaba salvando la empresa, Héctor estaba destruyéndose. No volvió a la oficina después de aquella reunión. Llamé a su casa varias veces. No respondía. Llamé a su celular. Directo al buzón. Le pedí a mamá que hablara con él. Dice que no quiere ver a nadie, Monse. ¿Cómo está? Encerrado en su habitación. No come. Apenas duerme. Una semana después de la reunión, fui a su casa. Su esposa me abrió la puerta. Lucía cansada, preocupada. Monse, gracias por venir. ¿Cómo está? Mal, muy mal. ¿Puedo verlo? No sé si quiera verte. Por favor. Subí las escaleras, toqué la puerta de su habitación. Héctor, soy yo. Monse, silencio. Necesito hablar contigo. Vete. No me voy a ir. Vete, Monse. No quiero verte. Me apoyé contra la puerta. Héctor, sé que estás enojado. Sé que te sientes traicionado. No sabes nada. Sé más de lo que crees. Sé lo que se siente ser invisible, ser ignorada, ser tratada como si no importaras. Silencio. Sé lo que se siente tener un sueño y ver cómo te lo arrebatan. La puerta se abrió. Héctor estaba ahí, sin afeitar, despeinado, con la misma ropa que llevaba días. Se veía destruido. ¿Viniste a restregarme tu victoria? No. Vine a ofrecerte algo. ¿Qué podrías ofrecerme que yo quiera? Un lugar en la empresa. Se rió. Una risa amarga, sin alegría. ¿Un lugar? ¿Cómo qué? ¿Tu asistente? Como vicepresidente de operaciones. Se quedó callado. Héctor, tú conoces la planta mejor que nadie. Conoces a los proveedores. Conoces el proceso de producción. La empresa te necesita. Yo te necesito. No me necesitas. Tienes todo. 80%. Control total. Tengo papeles, pero tú tienes experiencia, tienes relaciones, tienes conocimiento. Caminé hacia él. Héctor, papá no te quitó todo. Te dejó 20%. Eso sigue siendo una fortuna. Y te dejó la oportunidad de aprender, de crecer, de ser mejor. No quiero tu lástima. No es lástima, es una oferta real. Saqué un documento de mi bolso. Este es el contrato, vicepresidente de operaciones, salario de $200,000 anuales, más bonos por resultados. Reportas directamente a mí, pero tienes autonomía en tu área. Lo puse en sus manos. Piénsalo. Me di la vuelta para irme. Montse. Me detuve. ¿Por qué haces esto? Porque, a pesar de todo, sigues siendo mi hermano. Y porque papá no habría querido que su familia se destruyera por un negocio. Héctor no firmó ese día, ni al día siguiente, ni a la semana siguiente, pero un lunes por la mañana, 3 semanas después, llegó a la empresa, afeitado, con traje, con el contrato firmado en la mano. ¿Dónde está mi oficina?, preguntó. Carmen sonrió. 3er piso, oficina 302. ¿No la de papá? Esa es de la directora ejecutiva ahora. Héctor asintió. Está bien. No fue fácil. Los primeros meses fueron tensos. Héctor evitaba hablarme más de lo necesario. En las reuniones respondía con monosílabos, pero hacía su trabajo, y lo hacía bien. Poco a poco comenzó a cambiar, comenzó a escuchar a su equipo, comenzó a tomar decisiones más prudentes, comenzó a entender que liderar no era solo mandar, era servir. Un viernes por la tarde, 6 meses después, me buscó en mi oficina. Toqué la puerta. «Pasa, Héctor». Entró. Se sentó. «Quiero hablar contigo sobre el contrato de Alemania». «Claro, dime. Creo que podemos mejorar los términos de entrega. Si ajustamos la producción,
Hablamos durante 1 hora, como colegas, como socios, como hermanos. Al final, cuando ya se iba, se detuvo en la puerta. Montse, ¿sí? Papá, papá tenía razón. ¿Sobre qué? Sobre ti, sobre todo. Se fue sin decir más, pero no lo necesitaba, porque en ese momento entendí algo. El perdón no siempre llega con palabras. A veces llega con acciones, con cambios, con tiempo. Y yo estaba dispuesta a darle ese tiempo, porque aunque papá me había dado la empresa, me había enseñado algo más importante, que la verdadera fuerza no está en ganar, está en levantar a quien cayó, incluso si ese alguien fue quien te hirió. Esa noche, sola en la oficina que antes fue de papá, miré por la ventana. La ciudad brillaba abajo, miles de luces, miles de vidas, y pensé en todo lo que había pasado, en el dolor, en la pérdida, en la victoria. Abrí el cajón del escritorio. Ahí guardaba la carta de papá. La leí una vez más. Harás lo correcto. Sonreí. Lo hice, papá. Lo hice. Y en ese silencio de la oficina vacía, sentí su presencia, su aprobación, su paz, porque el tiempo siempre hace justicia. No con venganza, no con destrucción, sino con verdad. Y la verdad siempre encuentra su camino. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Pasó 1 año desde aquel lunes en que tomé control de la empresa. 1 año de trabajo, de noches sin dormir, de decisiones difíciles, pero también 1 año de crecimiento, de recuperación, de justicia silenciosa. Los 3 contratos que había negociado se cerraron. El primero con una empresa de Texas, piezas de maquinaria agrícola, $2 millones anuales. El segundo con una compañía en California. Componentes industriales, 3 millones anuales. El tercero con la empresa alemana, el más grande, 5 millones al año. Pagamos el préstamo del banco, completo, 6 meses antes de lo acordado. El director me llamó personalmente. Señorita Villafuerte, en mis 30 años de banca, nunca había visto una recuperación así. Mi padre me enseñó a cumplir mi palabra. Pues le enseñó bien. Contraté de vuelta a los 5 gerentes que Héctor había despedido. Todos aceptaron regresar. Señorita Montse, cuando don Enrique estaba vivo, esta empresa era como una familia, me dijo uno de ellos. Usted está trayendo eso de vuelta. La productividad aumentó 30% en 6 meses. Los empleados llegaban temprano, se quedaban tarde, no porque yo lo exigiera, sino porque querían, porque sentían que importaban, que sus voces eran escuchadas. Héctor, poco a poco, encontró su lugar, no como el director que había soñado ser, sino como un líder de equipo, alguien que conocía la operación, que resolvía problemas, que hacía el trabajo sin necesidad de aplausos. Un día, durante una reunión de gerencia, propuso una idea. Podríamos optimizar la línea de producción en Querétaro. Si cambiamos el flujo de trabajo, podríamos aumentar la capacidad en 15%. Lo miré. ¿Cuánto costaría? $100,000. Pero se recuperaría en 4 meses. Hazlo, asintió. Por primera vez vi algo en sus ojos que no había visto en años. Orgullo. Pero no el orgullo arrogante de antes, sino el orgullo de quien sabe que está haciendo algo bien. Mamá tardó más en aceptar lo que había pasado. Durante meses apenas me hablaba. No entiendo por qué tu padre hizo esto, me decía. No entiendo por qué te eligió a ti. Mamá, papá sabía lo que hacía. Héctor es tu hermano, el hombre de la familia. Y yo soy su hija, la que estuvo ahí cada domingo durante 30 años. Pero un domingo, casi 1 año después, llegué a su casa como siempre. Ella estaba en el jardín, podando las mismas rosas que papá había plantado. Montse, ven, ayúdame con esto. Me arrodillé a su lado. Trabajamos en silencio un rato, hasta que ella habló. Tu padre vino a visitarme en sueños la semana pasada. Me quedé quieta. ¿Qué te dijo? No dijo nada, solo sonreía y señalaba hacia la empresa. Cortó una rosa marchita. Cuando desperté, entendí. ¿Qué entendiste, mamá? Que él no te eligió para castigar a Héctor. Te eligió para salvar lo que construyó. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y tenía razón. Nos abrazamos ahí, entre las rosas, entre los recuerdos, y por primera vez en 1 año, sentí que mi familia estaba sanando.
Pero el karma tiene su propia forma de hacer justicia. Y con Héctor, llegó de maneras que nunca imaginé. Morrison Industrial, la empresa americana que nos había abandonado, quebró 8 meses después de cancelar con nosotros. Su proveedor chino les vendió piezas defectuosas. Tuvieron que retirar productos del mercado. Demandas, pérdidas millonarias. Finalmente, cerraron operaciones. Cuando me enteré, llamé a Héctor a mi oficina. ¿Ya viste las noticias sobre Morrison? Sí. ¿Y? Se quedó callado un momento. Si yo hubiera seguido con ellos, si tú no hubieras tomado control, estaríamos muertos. No lo sabías. Debí saberlo. Papá me lo advirtió. Tú me lo advertiste, pero yo no quise escuchar. Se levantó. Caminó hacia la ventana. Monse, hay algo que nunca te dije. Dime, aquella noche, en el velorio, cuando dije que tú no entendías de negocios, lo recuerdo. Lo dije porque tenía miedo. Se volteó a verme. Miedo de que tuvieras razón, de que papá viera en ti lo que no vio en mí. Héctor, no, déjame terminar. Toda mi vida traté de demostrar que era digno, que merecía estar ahí, que era suficiente, pero nunca me detuve a preguntarme si realmente estaba preparado. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y no lo estaba. Caminé hacia él. Héctor, papá te amaba, tanto como me amaba a mí. Lo sé, pero el amor no significa darte todo lo que pides. A veces significa protegerte de ti mismo. Asintió. Tardé 1 año en entenderlo, pero ahora lo entiendo. Nos quedamos ahí un momento, 2 hermanos, antes enemigos, ahora aliados. ¿Sabes qué es lo irónico?, dijo Héctor. ¿Qué? Que ahora, trabajando para ti, he aprendido más sobre negocios que en todos los años que trabajé para papá. No trabajas para mí, Héctor. Trabajas conmigo. Sonrió. Gracias, Monse, por no rendirte conmigo. 3 meses después, recibí una llamada que nunca esperé. Era el antiguo socio de papá. Un hombre que había sido su amigo durante 40 años. Monse, tengo una propuesta para ti. Dime, estoy vendiendo mi empresa, y creo que Industrias Villafuerte sería el comprador perfecto. Era una empresa de manufactura, complementaria a la nuestra. 500 empleados, instalaciones en 3 estados, valor de mercado, $20 millones. Es mucho dinero, dije. Lo sé, pero confío en ti. Tu padre habría querido que fuera tuya. ¿Por qué? Porque él y yo soñamos con esto hace años, con unir nuestras empresas, pero nunca fue el momento correcto. Hizo una pausa. Ahora es el momento correcto. Pasé 2 semanas analizando los números. Reuní a mi equipo, incluyendo a Héctor. ¿Qué opinan? Héctor fue el primero en hablar. Es arriesgado, pero si lo hacemos bien, podríamos triplicar nuestro tamaño en 2 años. Los demás asintieron. Hagámoslo, dije. Negociamos durante 1 mes. Al final, compramos la empresa. No por 20 millones, sino por 18, y con términos de pago favorables. El día que firmamos, el socio de papá me abrazó. Enrique estaría tan orgulloso de ti. Espero que sí. No lo esperes. Lo sé. Esa noche fui sola al cementerio. Había pasado 1 año y 3 meses desde que papá murió. Puse flores en su tumba, rosas blancas, sus favoritas. Papá, compramos la empresa de don Alberto. El viento movió las hojas de los árboles. Triplicamos el tamaño, 500 empleados más. Héctor está conmigo. Mamá finalmente entiende. Me senté en el pasto, junto a su lápida. La empresa no solo sobrevivió, está floreciendo. Cerré los ojos, y en ese momento sentí algo. No sé si fue el viento, o mi imaginación, o algo más, pero sentí como si papá estuviera ahí, diciéndome, lo sabía, siempre lo supe. Cuando llegué a casa esa noche, mi esposo me esperaba. ¿Cómo te fue? Bien, necesitaba hablar con él. ¿Y qué te dijo? Sonreí, que estoy en el camino correcto. Me abrazó. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto? ¿Qué? Que hace 1 año estabas aterrada, dudando de ti misma, preguntándote si podías hacerlo. Lo sé. Y mirarte ahora, dirigiendo una empresa de 1000 empleados, cerrando contratos millonarios, siendo la líder que siempre fuiste. No lo hice sola, lo sé, pero fuiste tú quien dio el primer paso, porque papá me enseñó que a veces hay que saltar sin saber dónde vas a caer. Exacto. ¿Y el karma?
El karma seguía haciendo su trabajo, no con venganza, no con destrucción, sino con balance. Morrison quebró por su ambición. Héctor aprendió humildad a través de la derrota. Mamá encontró paz al aceptar la verdad. Y yo encontré mi lugar, no a pesar del dolor, sino a través de él, porque la vida siempre cobra sus deudas, a veces con pérdida, a veces con lecciones, a veces con segundas oportunidades, y a quienes esperan con paciencia, a quienes actúan con integridad, a quienes perdonan sin olvidar, la vida les devuelve con creces. Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Han pasado 2 años desde aquel viernes en que papá cerró los ojos por última vez. 2 años desde que el mundo me dio la oportunidad de demostrar quién era realmente. Y hoy, sentada en esta oficina que antes fue suya, puedo decir con certeza algo que antes no sabía, que valió la pena cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de duda. La empresa ya no es lo que era cuando papá murió. Es más grande, más fuerte, más humana. 1,200 empleados, 3 plantas de producción, contratos en 7 países. Pero lo más importante, es un lugar donde la gente quiere trabajar, donde se valora el esfuerzo, donde las voces son escuchadas. Héctor está sentado frente a mí en este momento. Acabamos de cerrar un contrato con una empresa japonesa, el más grande en la historia de Industrias Villafuerte. $15 millones. Lo logramos, dice. Lo logramos, repito. Nos miramos, y en ese momento veo algo hermoso. Veo a mi hermano, no al rival, no al enemigo, al hermano que recuperé después de casi perderlo. ¿Sabes qué día es hoy?, me pregunta. Viernes. No, es el aniversario, 2 años. Asiento. Lo sé. ¿Vas a ir al cementerio? Sí. ¿Quieres venir? Héctor baja la mirada. ¿Puedo? Siempre puedes, Héctor. Esa tarde, vamos juntos. Héctor, mamá y yo. Las 3 personas que papá más amó en este mundo. Llevamos rosas blancas y nos quedamos ahí, en silencio, cada uno con sus propios pensamientos, sus propias conversaciones silenciosas con él. Mamá habla primero. Enrique, cuidamos de lo que construiste. Montse lo hizo crecer. Héctor aprendió. Estamos bien. Su voz se quiebra. Te extraño cada día, pero estoy en paz. Héctor se acerca a la lápida. Pone su mano sobre el mármol frío. Papá, perdón por no entender antes. Perdón por ser tan terco. Gracias por no rendirte conmigo. Aunque ya no estabas aquí para verlo. Se limpia una lágrima. Estoy aprendiendo a ser el hombre que querías que fuera. Luego me toca a mí. Me arrodillo. Toco la lápida como si fuera su mano. Papá, hice lo que me pediste. Mantuve la empresa a flote. Salvé a nuestra gente y perdoné, como tú me enseñaste. Sonrío a través de las lágrimas. Dijiste que haría lo correcto. Y traté. Cada día, traté. Nos quedamos ahí hasta que el sol comienza a ponerse. 3 personas que aprendieron que el legado no es solo lo que dejas, es cómo transformas a quienes quedan. Esa noche, en casa, mi esposo me encuentra en la cocina. Tengo la carta de papá en las manos. La he leído cientos de veces, pero cada vez encuentro algo nuevo. ¿Sigues leyéndola? Siempre. ¿Qué dice hoy que no decía ayer? Sonrío. Que el amor verdadero no es dar lo que la gente quiere, es dar lo que necesitan. Pienso en todas las mujeres que, como yo, han sido invisibles, que han guardado silencio, que han aceptado lugares secundarios, no porque fueran débiles, sino porque les enseñaron que ese era su lugar. Y quiero decirles algo. Quiero decirles que ese silencio tiene poder, que esa invisibilidad puede convertirse en fortaleza, que llega un momento en que el mundo tiene que verte, porque tú decides ser vista, no con gritos, no con peleas, sino con acciones, con trabajo, con integridad. Papá me enseñó que la justicia no siempre llega rápido. A veces tarda años. A veces llega cuando ya no la esperas, pero siempre llega. Para quienes tienen paciencia, para quienes hacen lo correcto incluso cuando nadie los ve. Hoy, cuando camino por los pasillos de la empresa, los empleados me saludan. Buenos días, señora directora. ¿Cómo está, doña Montse? Y yo los saludo a cada uno por su nombre, porque aprendí de papá que un líder no es quien da órdenes, es quien sirve. Carmen sigue siendo mi asistente, pero ahora es más que eso. Es mi amiga, mi consejera,
mi aliada. Señorita Monse, llegó la propuesta de Brasil. Gracias, Carmen. ¿Y cómo está tu nieto? Ella sonríe. Cumple 3 años la próxima semana. Dile que la tía Monse le manda un abrazo. Estas son las cosas que importan, no los millones, no los contratos, las personas, las conexiones, el legado humano. Si mi historia sirve para algo, si estas palabras llegan a una sola mujer que duda de sí misma, quiero que sepa esto: tú eres más fuerte de lo que crees, más capaz de lo que te dijeron, más valiosa de lo que te hicieron sentir. Y cuando llegue tu momento, y llegará, no tengas miedo de tomar lo que es tuyo, no con violencia, no con venganza, sino con dignidad, con sabiduría, con ese silencio poderoso que solo las mujeres sabias conocen. Papá murió hace 2 años, pero su legado vive, no solo en la empresa, sino en cada decisión que tomo, en cada empleado que trato con respeto, en cada vez que elijo el camino difícil porque es el correcto. Y cuando mis nietos me pregunten algún día, abuela, ¿cómo lo hiciste?, les diré lo mismo que papá me dijo a mí: escucha más de lo que hablas, observa más de lo que juzgas, y cuando llegue tu momento, actúa con todo tu ser. Esta es mi historia, la historia de una mujer que pasó 59 años siendo invisible, y que en un solo día decidió ser vista, no para demostrarle nada a nadie, sino para honrar a quien creyó en ella cuando nadie más lo hacía. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Que Dios te bendiga. Y recuerda, el silencio de una mujer sabia es más poderoso que 1000 palabras vacías. Hasta la próxima.